Bueno, doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes para poder seguir el desarrollo de la palabra de Dios. Estuve escuchando un poquito al hermano Juan y la hermana Rosemary, creo que estuvieron en el programa. Estuve hasta que se hiciera la hora para poder predicar. El Señor bendiga a la hermana Rosemary, al hermano Juan, por su trabajo, por su servicio al Señor. Ciertamente que no quedará sin recompensa. Les saludo a todos los hermanos y hermanas que, que están escuchando. Gracias al Señor. Ayer tuvimos alguna dificultad, espero que hoy no la tengamos. Y vamos a retomar en el capítulo de Segunda de Corintios, en el capítulo en el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. ¿Qué le parece? Alabado sea el nombre de Jesús. Una oración nunca viene mal, porque ya decimos que dependemos del Señor, ¿vio? Señor, estamos delante de tu presencia juntamente con mis hermanas y mis hermanos para poder, Señor, compartirles tu palabra. Señora, gracias te doy por esta nueva oportunidad que tú me das de estar frente a esta cámara para poder predicar tu palabra. Bendice a los hermanos, bendícelos, Señor, y bendíceme también a mí, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias le doy al Señor. Y Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pregunta Pablo, ¿no? ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, ¿no? Dice, porque por muchas gozar confiando vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, ¿no? Con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que sepáis cuánto grande amor os tengo. Y nosotros acá estamos mirando, hermanos, el sacerdocio. El sacerdote, acá en el capítulo 2, estamos mirando el sacerdote que da un olor a Cristo, un grato olor a Cristo, ¿verdad? Y ayer tomábamos el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuiste contristado, sino para que supieses cuán grande amor os tengo. ¿Yo? Entonces nosotros cuando servimos al Señor como sacerdotes, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, como profetas y maestros, ¿no? Entonces buscamos siempre servirle a través de un buen olor, de un grato olor a Cristo. Como dice en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos un grato olor a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que buscar ser, nuestro servicio sea un olor grato de Cristo para Dios. Ahora, como sabemos nosotros, lo único que tenemos que buscar es que los hermanos puedan alcanzar el más alto lugar, ¿no? En el sentido, nosotros tenemos que buscarle o encaminar a los hermanos, ¿no? a un alto lugar, a un elevado lugar, porque ya
nosotros estuvimos en la zanja tirado en el barro, en la inmundicia, en el pecado. Ahora tenemos que levantarlos a los hermanos. No a través de hacerles sentir culpables, sino tenemos que levantarlo en el sentido de mostrarle los privilegios que ellos tienen en la gracia de Dios. Porque la gracia se contrapone con lo que nosotros éramos antes como pecadores. Antes estábamos en el barro, bueno, ahora estamos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Vio? La gracia es así, la gracia nos eleva. Y nosotros tenemos, como sacerdote, tenemos que buscar el bienestar, ¿no? El bienestar de los hermanos, encaminarlos a Cristo, llevarlos al Señor, que ellos puedan tener un encuentro con Cristo, ¿no? Que ellos vean a Cristo como la única cabeza del cuerpo. Ese es el trabajo sacerdotal, pues ese es el servicio, y nosotros haciendo ese servicio somos olor grato a Dios, ¿no? Somos, nuestra vida de servicio es un olor grato a Dios, porque es el olor de Cristo lo que nosotros tenemos que hacer, porque Cristo hizo lo mismo. Cristo, por medio de su sacrificio, Él elevó al pecador arrepentido, al pecador que se convierte, lo eleva y lo pone en un lugar alto, y le hace conocer sus privilegios por medio del Evangelio de la gracia. Entonces, fíjese, lo importante no es solamente predicar la gracia, sino tener el espíritu de la gracia, reinando en nosotros, llevándonos, y el espíritu de la gracia trayéndonos a nosotros claridad, ¿no? Como quien entra en un lugar oscuro con una luz que le va a permitir ver, ¿no? En la oscuridad, y también va a permitir que en todas aquellas rapiñas o animales de la oscuridad salgan corriendo. La gracia es la luz, ¿no? Que nosotros necesitamos para llevar a los hermanos a Cristo. Porque ahora nosotros miremos un ejemplo. El hombre del capítulo de Primera de Corintios capítulo 5. Y ese hombre es símbolo, por así, de cada uno que toma una autoridad, ¿no? Una autoridad bíblica, ¿no? Sobre los santos, que toma una autoridad bíblica sobre los hermanos, ¿no? Y se enseñorea sobre la fe ajena, ¿no? Eso no está bien, eso no es un olor a Cristo, eso es un olor putrefacto, ¿no? Entonces nosotros, como sacerdotes, nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos en dar un buen olor de Cristo para Dios. Pero cuando nosotros tomamos, ¿no? la autoridad que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Que es la autoridad sobre los hermanos, y buscamos enseñorearnos nosotros de la fe de los hermanos, ¿no? Eso es no dar olor a Cristo. Por eso, ahí en 2 de Corintios 1:24, dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Enseñorearse de la fe de los hermanos es cuando nosotros los llevamos a los hermanos por la fe que tienen ellos, ¿no? Por la autoridad que tenemos nosotros, los llevamos a ellos a poner los ojos en nosotros. Por ejemplo, enseñorearse de la fe de los hermanos es cuando nosotros le decimos que el pastor es la cabeza de la iglesia y que todos tenemos que obedecer al pastor, ¿no? Es enseñorearse de los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no es olor a Cristo, eso es olor hediondo, que Dios no soporta ese olor. Por eso, hermano, eso causó una aflicción muy grande en el corazón de Pablo, del apóstol Pablo. Y esta es la gran aflicción que tendríamos que tener todos los que predicamos la gracia. Por eso nosotros queremos extendernos con el mensaje de la gracia,
mucho más allá de nuestra iglesia local. Queremos que este mensaje de la gracia sea conocido, recorra todo nuestro país, por lo menos recorra todos los lugares donde nosotros podemos alcanzar. Y si tenemos que salir del país, salgamos para que siga recorriendo la gracia. Porque hay muchos hermanos sinceros, verdaderos, que han tenido fe en el Señor Jesucristo, que hoy están bajo la autoridad de pastores que no fueron puestos por Dios, o de pastores que tienen mala enseñanza o mal aprendizaje, y que no les interesa la palabra de Dios, la palabra verdadera del Evangelio. Ellos predican un evangelio diferente, para poder enseñorearse sobre los hermanos, sobre las hermanas, ¿no? Y los meten a los hermanos en una estructura de terror, de miedo, de condenación, ¿no? Y para poder ellos reinar, para ser señores ellos. Por eso es muy importante que nosotros extendamos el Evangelio de la Gracia, para que muchos hermanos sean libres, en la libertad con que Cristo los hizo libres, y que no estén nuevamente bajo el yugo de esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo estaba muy afligido por esto. También nosotros nos afligimos, y nosotros queremos extender el Evangelio. Nos vemos la hora de que se levante toda esta cuestión de la pandemia, para poder extender con el mensaje de la gracia, dar a conocer en otros lados, que el Señor nos envíe, ¿no?, a predicar el Evangelio en otros lados, donde Él quiera. Con su ayuda creo que lo vamos a poder hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben cuántos lugares se toma la autoridad de Cristo? Se toma el lugar de Cristo. ¿Cuántos hombres tienen el señorío sobre la grey de Dios? ¿Cuántos hombres hacen eso hoy día? Esa autoridad no les pertenece a ellos, esa autoridad le pertenece al Señor. La autoridad es del Señor. Por eso, cuando la gracia se enfrenta con hermanos sinceros, con hermanos verdaderos, la gracia los pone en un lugar alto. La gracia le hace conocer el más alto bienestar que ellos tienen en Cristo. En la gracia no hay condenación, ¿no? El espíritu de la gracia es un espíritu amoroso, cariñoso. Es un espíritu manso, humilde. ¿No? Que el Señor me ayude a mí, ¿no? Es un espíritu que siempre está pensando en la iglesia, pensando en los hermanos, pensando sobre todo en el Señor. Está continuamente meditando en esas cosas. Ahora, por causa de estos hermanos, de estos malos pastores o falsos pastores, o pastores que no han profundizado en las Escrituras y por eso toman una autoridad que Dios nos le dio, estos hermanos causan división en el cuerpo de Cristo, y estos hermanos son los que no se quieren unir con otros. Estos hermanos no se quieren unir con otros hermanos. Ellos quieren reinar solos. Ellos quieren gobernar sus iglesias sin que no haya ningún ministerio, que no haya otros hermanos que lo ayuden No, él quiere hacer todo. Esos hombres son así, son solitarios, ¿no? Otros pertenecen a organizaciones, otros se han organizado en dominaciones o organizaciones, ¿no?, que todos piensan igual. Todos piensan que ellos son la cabeza, que ellos son como pensaban los saduceos y los fariseos, ¿no?, que ellos eran, como dice Romano, vamos a leerlo, alabado sea el Señor, en Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, y dice así, he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorias en Dios y conoces tu voluntad, e instruido por la ley y aprueba lo mejor, y confía que eres guía de los ciegos. Ellos creen así, luz de lo que está en tiniebla, ellos creen así, que son maestros y son instructores de los indoctos, de aquellos que no tienen
conocimiento, que ellos son instructores de ellos, maestros de niños que mantienen, que tienes en la palabra la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que te enseñoreas, que, te, que enseñoreas, tú que enseñas a otro, perdón, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿no? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces ahí está. Hoy pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Hoy es exactamente lo mismo, ¿no? En nuestro país, en las provincias, en las provincias argentinas, ¿cuántos pastores no cometen este agravio contra la iglesia? Pastores que caen en pecado, pero no una vez, 4 o 5 veces, y todavía están al frente de las iglesias. Y se los saluda como grandes siervos de Dios, como una persona intachable. Y mírenlo, siguen a esas personas. Pero sin embargo, como leíamos hoy en la radio en Hebreos, en el capítulo, creo que capítulo 13 de Hebreos, o capítulo 12, donde dice, observar cuál haya sido su conducta, e imitar su fe, haya sido su conducta. Entonces, fíjense, hermanos amados, esto es grave, lo que pasa en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy día, ¿no? Pastores en adulterio, pastores ladrones, pastores fornicarios, pastores sodomitas y pastores, no sé, detrás de los púlpitos, enseñando a la iglesia cómo deben vivir esta nueva vida. Pasa eso. Eso nos tiene que enardecer a nosotros. Por eso es necesario que nosotros salgamos de las 4 paredes de nuestra amada iglesia y recorramos los caminos, ¿no? Llevando el Evangelio de la gracia, llevando este Evangelio. Esto no va a ser fácil porque vamos a tener que confrontar con muchas organizaciones y muchos pastores que son líderes en su comunidad. Y que esta palabra lo va a traspasar y lo van a ardecer y se va a manifestar lo que ellos son. Y tal vez nosotros tengamos que pasar por la cárcel y tengamos que pasar por muchos lugares, ¿no? Por predicarles la verdad. Ellos son los causantes del cuerpo de Cristo. Se hacen señores. Ellos creen que pueden dividirse del hermano, de la iglesia fulana o de los hermanos pastores que predicamos la palabra del Señor rectamente. Ellos deciden todo. Ellos son las cabezas del cuerpo. Ellos son las cabezas de la iglesia. Ellos deciden quién es salvo y quién no es salvo. Estas cosas son terribles, hermanos amados, ¿no le parece? Por eso el privilegio que usted tiene de conocer la gracia de Dios, ¿no? De que se le habló la verdad. El privilegio de que usted hoy puede sentirse libre, en comunión directamente con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo. Usted no necesita un intermediario para comunicarse con el Señor. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra. Usted tiene un camino nuevo, ¿no? Donde no hay intercesores, ¿no? Donde el único puente es Cristo, el sumo pontífice. Entonces, fíjese, hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de 1 de Corintios, ellos quitaron a la persona que había cometido tal falta, lo quitaron del medio, ¿no? En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 13. Lógicamente que esto lo quitaron del medio. Esto fue un trabajo muy bueno, ¿no? Que se hizo porque la persona que estaba cometiendo este pecado dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque fue bueno ese trabajo porque el hombre se arrepintió, reconoció su falta, se arrepintió.
Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 2, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Vio? Y en el versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces fue bueno el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Sacarlo del medio. Sacarlo del medio. Pero si nosotros predicamos condenación por medio de la gracia, si nosotros tenemos un carácter duro, un carácter de un hombre natural, un carácter de una persona que no tiene misericordia, ¿no? Entonces, a los hermanos dice, la iglesia le hacemos un favor, pero ellos tienen que dolerse de irse. Ellos tienen que dolerse porque dicen, la verdad que yo en la iglesia nunca me he recibido tanto amor y tanta atención y tanto cariño como en la iglesia donde se predica la gracia. Usted sabe que muchos hermanos que se han ido de esta iglesia han dicho eso. No por mí, sino por todos los hermanos. La manifestación del amor en medio de nosotros es real. Y cada día ese amor va madurando y va creciendo porque los hermanos se van apropiando de la palabra. No solamente tiene que crecer la fe, sino que tiene que crecer el amor, tiene que crecer la misericordia, porque eso está constituido en el hombre espiritual, ¿no? Y nosotros como personas recién nacidas o habiendo nacido del Espíritu, nosotros tenemos que crecer a un hombre espiritual. Y han dicho los hermanos que se han ido, nunca he recibido tanto amor como en la iglesia de gracia, nunca, en ningún lado. Y así es en todas las iglesias de gracia, donde se predica la justificación, donde se predica Cristo en la cabeza del cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo ruega que se lo perdonen, que se lo consuele, no que solamente se lo perdone, sino que se lo consuele, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por supuesto, él estaba entristecido porque él se dio cuenta del mal que estaba haciendo, haber tomado la mujer de su padre. Imagínese, se quebrantó en su corazón. La amonestación de toda la iglesia lo quebrantó. Que los hermanos cuando entran a una iglesia de gracia se tienen que amar de una manera, como que fuéramos más que la familia natural. Veo que hay familias que se aman tanto, entre hermanas, entre hermanos, entre padre y madre, que el hecho de que estén lejos se extrañan demasiado. Es un amor humano, ¿no? En la iglesia, teniendo el amor de Dios, nosotros tendríamos que amarnos entre nosotros de una manera invaluable. El hecho de no poder ver a mi hermano, el hecho de saber que mi hermano se fue. Hay hermanos que se van de las iglesias sin son ni ton, se van. Y el amor que tenían por los hermanos, el amor que tantas veces pasaron adelante y hablaron y dijeron cuánto nos amaban y cuánto nos querían, agarraron y se fueron sin mirar para atrás. Nunca más llamaron. Nunca más volvieron muchos, ¿no? Hay algunos que sí. Muchos se fueron. Le hemos manifestado el amor para conquistar sus corazones a fin de que nos amen, no por medio de la vida de Cristo, nos amen. Y nosotros cuando se fueron ellos quedamos destrozados. Nos quedamos dolidos, nos quedamos heridos de muerte, por así decirlo. ¿A ellos les importó? No les importó. A ellos es lo mismo amar a los hermanos de la congregación, si bien tenemos que amar a todos los hermanos, pero por la convivencia que nosotros tenemos con los hermanos de la iglesia local, el amor es mayor. El amor, esa relación. Pero se van, sin importarle qué pasó con el hermano que se quedaron. Se van, sin mirar atrás. No, pero este hermano, él se dolió tanto
por la amonestación de los hermanos que seguramente él amaría. La palabra de cada hermano que amaba era una palabra de reproche, una palabra de amonestación. Y se quebrantó. Entonces Pablo decía perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque si somos consumidos de demasiada tristeza puede venir una raíz de amargura, y la raíz de amargura es muy difícil de sacarla porque se arraiga en el corazón del hombre. ¿Vio? El apóstol Pablo rehusó dejar la oportunidad al diablo de que este hermano sea conducido a la desesperación, a que su corazón se endurezca, ¿no? Pablo rehusó. Y nosotros tenemos que rehusarnos, ¿no?, a perder el amor hacia los hermanos. Por más que nosotros seguimos amando a los hermanos. Y ponemos a Dios como testigo, que Él escudriña todos los corazones. Amamos a los hermanos que se fueron. Los amamos como cuando estaban aquí con nosotros. Y los amamos más todavía, porque los extrañamos. Los extrañamos mucho, ¿no? Y a veces nuestro corazón y nuestros ojos se llenan de lágrimas por esos hermanos que se fueron. El diablo no logró, por la palabra que nosotros conocemos, la palabra de la gracia dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero no fue así con nosotros, porque nosotros conocemos el valor de un hermano, conocemos el valor de un hermano, de una hermana. Si se arrepiente, aleluya, gloria a Dios. Yo siempre digo, nunca se hace una fiesta cuando un hermano vuelve. Se hace una fiesta cuando un hermano se va. Pero tenemos que hacer fiesta cuando los hermanos vienen. Celebrarle, hacerle una torta. Vio que nosotros cuando no estaba la pandemia siempre hacíamos fiesta. De fiesta en fiesta andamos, pero en el buen sentido de la palabra. No en la fiesta esa que estaban en el monte Sinaí, sino de fiesta, de gozo en gozo. Gloria al nombre del Señor. Ya vamos a hacer una fiesta para todos los hermanos que volvieron. Que el Señor bendiga grandemente. Estamos muy contentos por los hermanos que volvieron. Muy contentos, muy agradecidos al Señor. Nosotros los hermanos que se fueron siempre lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y ellos lo saben bien. Nosotros no estamos esperándolo para condenarlo, para acusarlo, no. Estamos para abrazarlos, para consolarlos. Alabado sea el Señor. Vio que Pablo estaba con ellos cuando él le dice, juntaos vosotros y mi espíritu, dice, y entregad a tal, ¿no?, a Satanás para que la carne sea destruida. Él se unió con los hermanos en eso, pero ahora también se une con los hermanos. Había que unirse para echarlo porque era algo que no se podía aceptar. Amamos a los hermanos, pero hay cosas que no se pueden aceptar. Él dijo, uníos vosotros y mi espíritu y entregad tal al que tal ha hecho en las manos del diablo para que su carne sea destruida, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahora se une con los hermanos para que ese hermano que se arrepintió, que se dolió, ¿no?, sea consolado, sea perdonado. Él ruega por ese. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que ver, ¿se arrepentirán los hermanos que son culpables de la fornicación espiritual? Aquellos que son la cabeza de la iglesia, entre comillas, ¿se arrepentirán ellos de eso? Están robando la gloria al Señor. Están robando al Señor su señorío. ¿Vio? ¿Se arrepentirán ellos? ¿No? Se arrepentirán por haber asumido un lugar
que no le corresponden con orgullo, ciertamente que muy pocos lo van a hacer eso. No todos lo van a hacer. Usted va a ir con la palabra de gracia, le va a hacer ver y capaz que lo sacan a empujones. Muy pocos dirán verdaderamente, estoy equivocado. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. No todos van a hacer eso. Tenga la plena seguridad. ¿Vio? Entonces, nosotros debemos de ir más allá. Cuando no se arrepienten, usted, hermana, hermano, tiene que quitarle la comunión. Tiene que dejarlo sin comunión. ¿No? Amonestarle, quitarle la comunión. Porque hay muchos hermanos que ellos aborrecen lo malo, aborrecen lo que está mal. Pero sin embargo tienen comunión con los hermanos que hacen el mal. Van y toman mate con ellos, van y se ríen con ellos, caminan junto con ellos. Si nosotros vemos que el hermano está equivocado en el señorío, por tomar señorío sobre la ley de Dios, sobre la iglesia, nosotros tenemos que amonestarlo. Si se arrepiente, se duele, entonces lo consolamos para que no sea absorbido de demasiada tristeza. Pero si no, no tenemos que estar juntándonos con él. Porque muchos condenan el pecado, pero viven en pecado. Muchos juzgan lo que está mal, pero también ellos comparten con aquel que hace el mal. ¿Vio, hermano? Tener comunión con esos hermanos es decir que Cristo no es la cabeza de la iglesia. Tener comunión con esos siervos es decir que Cristo no es la cabeza de la iglesia. No con todo podemos tener comunión. Hay bases de comunión. Una de las bases de comunión es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. ¿Se da cuenta, hermano? Y el Cristo resucitado es la cabeza de la iglesia. El Cristo resucitado, el que fue declarado Hijo de Dios con poder en Romanos capítulo 1, versículo 5, que viene de la descendencia de David. ¿Vio? Él es la cabeza de la iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Acá la cabeza de la iglesia es Cristo, mi Señor, el Señor de todos nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, y por siempre, y eternamente. Recibir la gloria que le pertenece a Cristo, Señor, guárdanos de eso, Señor. La gracia no hace eso. No tenemos que ser participantes con esos hermanos. Si nosotros alentamos las mismas causas que dividen la iglesia, si animamos a aquellos que dividen la iglesia, somos parte de la división. Si nosotros nos reunimos con hermanos que dividen la iglesia, con hermanos que quieren gobernar sus iglesias como a ellos les parece, que no toman a Cristo como la cabeza, que no quieren juntarse con... Entonces yo soy parte de la división. Por eso no es cuestión de juntarse con cualquiera. Tenemos que juntarnos con hermanos, pastores que conocen esta gracia, que realmente tomen a Cristo como la cabeza de la iglesia. El Señor mío Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿No le parece, hermano? Si hay personas que ponen límites, porque hay personas que ponen límites, hay otras personas que nos eliminan a nosotros, ¿no? Entonces no somos culpables. No somos culpables. La culpa está en ellos, en aquellos y en aquellos que hacen eso. Nosotros tenemos que ser atrevidos en este sentir. Tenemos que hablar con atrevimiento, con coraje. Tenemos que ser osados en el hablar. Tenemos que estar firmes en la verdad que sostiene a Cristo como la cabeza de la iglesia. Acá no hay tutía, perdón, hermano. Acá no hay perdón, hermano, no hay trans. Acá no hay acuerdo. No hay. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor es la cabeza de la iglesia. Cristo, solo Cristo, es la cabeza de la iglesia, solamente Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, para siempre. Y cuando Cristo sea la cabeza de la iglesia, entonces se mantiene la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad de Cristo. Cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, los hombres libres como nosotros, que conocemos que somos libres por medio de la gracia, los hombres libres estamos unidos para hacer la voluntad de Dios. Somos libres, pero estamos unidos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no necesitamos una estructura humana para que a nosotros nos una. No necesitamos doctrinas y mandamientos de hombres que nos lleven a unirnos a nosotros. Acá está la palabra del Señor para unirnos. Acá o Cristo nos une a todos o nosotros no nos podemos unir. O Cristo es la cabeza de la iglesia o no nos podemos unir. ¿Se da cuenta, hermano? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, usted, pastor, tiene que hacer lo que Cristo dice. Es así de sencillo. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano amado. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 2 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, en el 12 y en el 13. ¿Por qué? Parecería que Pablo tenía más o estaba más interesado en el bienestar de Tito que en el bienestar de los hermanos. Cuando nosotros habíamos hablado que el sumo sacerdote, el sacerdote del nuevo pacto tiene que estar interesado en el bienestar de los hermanos. Parecería que Pablo estaba interesado en el bienestar de Tito nada más. Fíjese. Él podía haber participado de otro avivamiento ahí, en medio de los hermanos. Podía haber tenido reuniones de oración, podía tener una fiesta con los hermanos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo sabía que es más sabio edificar una iglesia que ya estaba establecida. ¿No? Pablo sabía que es mejor edificar una iglesia ya fundamentada, ¿no? Y no dejarla en las manos de los lobos rapaces, que comenzar, ¿no? Otra iglesia para que los lobos rapaces, ¿no?, la destruyan. Por eso Pablo encontró consuelo, fue animado a encontrarse con Tito. Ahí en el capítulo 7, versos 6 y 7, vamos a leer, hermano. Pero Dios que consuela a los humildes me consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto y vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé más, dice, me regocijé más. Entonces, fíjese que dice que Pablo, cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermana Tita. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esto lo hemos vivido nosotros literalmente. Nosotros íbamos en los viajes misioneros, íbamos y agitábamos las masas con el Evangelio. Las almas despertado de su condición, eran despertados a Dios.
Pero no había nadie que se quedara en el lugar. No había nadie que se quedara ahí en ese lugar para pastorearlas. No había pastores en nuestra congregación. En nuestra congregación había pastores, pero que no estaban preparados por medio de la gracia, porque no conocíamos la gracia para que ellos pudieran edificar a los santos. No había. Entonces, ¿qué pasaba? Venían los lobos rapaces y se quedaban con las almas. Cuando nosotros íbamos hace unos años atrás, habían 2 iglesias. Hoy día hay 20, 30 iglesias divididas, todas divididas. ¿Quién habrá dividido? El hombre, pues. La cabeza de la iglesia dividió. Entonces Pablo decidió no hacer eso. Él se le abrió puerta. Fíjese cómo se le abrió puerta. Pero él tenía preocupación por Tito, ¿no? Así que él se despidió de ellos para ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque en Macedonia había una iglesia ya constituida. En una iglesia donde los hermanos podían ser perfeccionados, donde los hermanos podían ser edificados, perdón. Por eso fue para Macedonia. No quiso abrir ahí, en Troas, una iglesia. Por eso, cuando nosotros entendemos la importancia de dar de comer, cuando entendemos la importancia de establecer a los hermanos, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Está demostrado cuando nosotros tenemos sabiduría para enseñar, tenemos entendimiento para hacer las cosas. Ahora, para muchos pastores la conversión de los pecadores es una cosa vital, pero para Dios el cuidado de la iglesia es más importante. El cuidado de la iglesia. Hoy se preocupamos más por los pecadores que por la iglesia. ¿A qué mira Dios con más importancia? A la iglesia. Pero la iglesia hay que cuidarla, hay que perfeccionarla, hay que sobreedificarla, hay que edificarla, hay que llevarla a que ellos puedan alcanzar, ¿no?, todo lo que Cristo ganó para ellos. Hay que instruirla, hay que capacitarla para poder enfrentar, ¿no?, para poder enfrentar las luchas y las pruebas. Nosotros, o la iglesia denominacional, siempre se preocupó por las almas. Hay hermanos que se preocupan por las almas, ¿vio? Porque no se preocupan por la iglesia. No se preocupan por los hermanos que están adentro de la iglesia. No se preocupa para que la iglesia extienda su mensaje. Ellos se preocupan por los pecadores. Hay que preocuparse, pero primero está la iglesia. O usted primeramente se ocupa de la casa de su vecino. Primero me ocupa de mi casa. O usted primeramente atiende las necesidades que hay en la casa de su vecino. No, primeramente atiendo las necesidades que hay en mi casa. Porque es mi responsabilidad, porque es mi casa. Bueno, la iglesia eso no lo entendió. La iglesia se preocupó más por los pecadores que por la misma iglesia. Descuidamos la iglesia. Y cuando nosotros descuidamos la iglesia, vino el diablo, hizo desastre en medio de nosotros. Es como que dejamos la puerta abierta a cualquiera. Cualquiera entraba a nuestra casa y se robaba todo. Así pasó con la iglesia. Para Dios, ¿no?, entre la conversión de los pecadores y el cuidado de la iglesia, para Dios lo más importante es la iglesia. Y eso los hombres no lo ven así. La mayoría de los pastores no lo ven así. Primero está la iglesia, hermano. Primero está mi casa. Antes de la casa de cualquiera, primero está mi hogar. Mi casa, mis hijos. Estamos hablando de lo natural, ¿no? Mi esposa, mis bienes. Y después puedo ocuparme de otras cosas.
Y cada uno hace lo mismo en su casa. Nadie puede descuidar su casa para venir a atenderme a mí, a la casa mía. Así Dios cuenta y nosotros tenemos que contar así. ¿No le parece, hermano, eso algo maravilloso? Entonces en el versículo 14 y 15 dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Hasta el versículo 15. ¿Vio? Y esto es maravilloso. Eso es nuestro sacerdocio, ¿no? Entonces, ¿cuándo nuestro sacerdocio es exaltado? Por Dios. ¿Cuándo es exaltado? Cuando la ofrenda que nosotros ofrecemos tiene olor a Cristo. Cuando tiene olor al Señor. Alabado sea el Señor. Qué importante para Dios que nosotros demos olor de Cristo. No olor de Ramón Encina. Olor de Cristo. Dios quiere olor de Cristo. Y cuando nosotros tenemos ese sacerdocio y ofrendamos el olor a Cristo para Dios, Dios nos protege a nosotros. Y Él nos hace sacerdotes eficaces. No, nosotros no vamos a fracasar. Nosotros siguiendo este hablar no vamos a fracasar. No vamos a ser derrotados. Porque nosotros ponemos a Cristo sobre nosotros. Sobre todo lo que nosotros tenemos. Primero está el Señor. ¿Podremos fracasar? No podemos fracasar. Porque en ese momento Dios nos lleva de triunfo en triunfo, dice. El cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Siempre nos lleva en triunfo. Alabado sea el Señor. Ponemos al Señor delante. Ayúdame, Señor, cada día más. La fe que viene de Dios nos llena a nosotros los sacerdotes. Al sacerdote fiel los llena. Porque el sacerdote siempre se ofrece a sí mismo, continuamente, para el servicio o para el sacrificio. Y en ese ofrecerse a sí mismo, Él ofrece a Cristo. ¿A quién? A los hombres necesitados. ¿Qué le vamos a dar a los hombres necesitados? A los hermanos necesitados, a Cristo. ¿Qué le vamos a dar a los hermanos que tienen tristeza, que tienen dolor, que tienen enfermedades? Lo único que le podemos dar a Cristo. Si nosotros le damos alguna otra cosa, no, eso ya no es olor a Cristo. Nosotros le tenemos que dar a Cristo primero y después lo otro también. ¿Por qué no? Pero primeramente a Cristo. Si el dar algo no va acompañado con Cristo primero, entonces no es olor para Dios. Por eso tenemos que entender nosotros que nosotros somos buen olor de Cristo para Dios, por la ofrenda que nosotros le ofrecemos. A nosotros lo que nos sostiene es la fe de Dios. La fe de Dios en Cristo Jesús nos sostiene. Y si alguien espera que nosotros fracasemos predicando este evangelio de la gracia, predicando a Cristo como la cabeza de la iglesia, que se siente, porque va a tardar. Porque nunca lo va a ver a eso, nunca vamos a fracasar. Porque poderoso es el Señor para mantenernos sin caída. Nunca vamos a fracasar. Predicar a Cristo, poner a Cristo como la cabeza del cuerpo, predicar la unidad del cuerpo de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Nos va a llevar a fracasar? A nosotros no. Predicar, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿nos va a llevar a fracasar? No.
Predicar el justo por la fe vivirá. Que la salvación no es por obra, sino que es por fe y es por gracia. ¿Nos llevará a fracasar? No. Predicar que hay que vivir en el Espíritu y no darle lugar a las concupiscencias de la carne nos hará fracasar. Nunca. Jamás vamos a fracasar. Porque poderoso es el Señor para mantenernos sin caída, hermanos amados. ¿Cuántos lo creen? Usted nunca va a caer. Y en caso que usted caiga, fíjese, vamos a buscar algo. Bueno, voy a buscarlo. Yo siempre con los ejemplos, ¿vio, hermano? Póngase que esto... espere que lo apunto bien. Usted ve el encendedor acá arriba del linario. Ahí está. Bueno, ahí. Ahora este encendedor se cae. ¿Y dónde cae? En la mano de Dios. Cae en la mano de Dios. Un hijo de Dios nunca cae en el piso. Cuando caemos, caemos en la mano de Dios. Y estamos sostenidos por Dios en el momento de nuestra caída. Él no deja que nadie nos patee. Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Por eso nunca vamos a fracasar, hermanos amados. Aunque otros nos vean fracasando, o como si fuésemos que estamos fracasando, nosotros estamos en la mano de Dios. Estamos escondidos, nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. ¿Cómo podemos fracasar nosotros? Es imposible. Es una locura pensar una cosa así. Solamente los ignorantes pueden pensar algo así. Los que ignoran lo que es la gracia de Dios. Por eso, hermanos amados, tengo unos minutos todavía. 1, 2, 3 minutos. El sacerdocio de Cristo. El sacerdote de los sacerdotes que del Nuevo Testamento, ¿no? Si el sacerdote no da loor a Cristo, su sacerdocio no es exaltado. Si nosotros no ofrecemos en el sacrificio, no ofrecemos a Cristo, Dios no puede oler. Por eso, antes de darle algo a un hermano, a una hermana que necesita, primeramente dele a Cristo. Y después dele todo lo que ellos necesitan. Y acuérdese que la ayuda es mutua. No es personal, es mutua. Entre todos lo tenemos que ayudar. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese, hermano. En el versículo 16. ¿Y para qué estas cosas? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Fíjese. En el capítulo 2, versículo 16. ¿Y quién es suficiente? Y entonces el apóstol Pablo mira así y exclama, da un grito, alabado sea el Señor. Nuestra suficiencia es Dios. Aleluya. ¿Quién es suficiente? Nuestra suficiencia es Dios. Fíjese, somos suficientes. Podemos decir que somos suficientes, nuestra suficiencia es Dios. Él hará que nosotros tengamos un sacerdocio sin fracasar. Él nos capacitará. Él nos sostendrá en su mano poderosa. Él no permitirá que el mal toque nuestra morada. Él no permitirá que nadie pueda dañarnos a nosotros. Por eso, hermano, ¿quién es suficiente? Y entonces él contesta, nuestra suficiencia es Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? En el versículo 16. Porque Pablo en el del 14 al 17 dice así, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Entonces, fíjese,
y nuestra suficiencia es Dios. Él es nuestra suficiencia. Con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios hablamos. Esto es raro, ¿no? Es un ministerio raro esto. Es desinteresado este ministerio. No, es desinteresado. Nosotros somos sacerdotes desinteresados. Porque este sacerdocio es de Dios. Bueno, mi esposa me está diciendo que se cumplió el horario. Les manda saludos, besos a todos los hermanos, a las hermanas, les manda besos mi amada esposa. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Nos queda un versículo del capítulo 2. Espero que se hayan gozado como me gocé yo. Gloria al nombre del Señor. Gracias sin igual, gracias maravillosa, que nos elevó a la presencia misma del Señor, que nos sacó del barro hediondo, sucio, y nos lavó y nos puso en un lugar hermoso y precioso, no, que es en Cristo. Gracia maravillosa y preciosa la que nos dio el Salvador a nosotros. Con ella alcanzamos la luz. Salimos de la oscuridad. Fíjate, salimos de la oscuridad. Y ahora nos regocijamos. Podemos ver, no ya la mancha en el vestido ajeno, sino podemos ver que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Gracia maravillosa. Amén, hermanos. Señor bendiga a todos. Mañana vamos a estar a las 18 horas. Acuérdense que mañana es sábado. Vamos a tener 2 horas mañana con la ayuda del Señor. Ya les voy a mandar la invitación a todos los hermanos y hermanos para que puedan estar en la reunión. Vengan a la reunión, no se queden. Y no, acuérdense que la puerta de la iglesia todavía está cerrada, ¿no? Pero el único que la puede abrir es un hijo de Dios, una hija de Dios. Puede abrir la iglesia para que no esté cerrada. Cuando entra, ya la puerta se abre, entonces ya no está más cerrada. Aquellos hermanos que quieren orar, que quieren conversar, no podemos reunirnos entre 10, 20 hermanos, ni siquiera 5 hermanos, pero podemos, de a uno, de a 2 hermanos, hermanas, avisan y entonces nos recibimos, tomando las precauciones. Amados, vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos las gracias por permitirnos trazar tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos enseñas, Señor, a oficiar nuestro sacerdocio delante de ti como un olor grato de Cristo para ti, Señor. Bendice a los hermanos, que podamos difundir este mensaje de la gracia, que los hermanos entren en este compromiso, Señor, de poder y de querer y de anhelar difundir esta gracia por todos los lugares, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Hasta mañana, hermanos, que descansen en los brazos del Señor, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hará vivir confiado. Amén, hermano. Un abrazo para todos. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes.